Hola, a ver, sí, hola de nuevo. Ahora este video corresponde a la clase de Química 1. Vamos a comenzar a ver entonces lo que es la clase, en este caso de la semana 2. Vimos varias características la semana anterior respecto a la tabla periódica. Vimos algunos de sus elementos. Sí, estoy compartiendo. Vimos algunos de sus elementos importantes, ¿verdad? Ya vimos que se dividen en metales, no metales y metaloides. Los metales son aquellos que tienen características como, por ejemplo, la conductividad de la electricidad, tienden a ser brillantes también. Y tienen, como les dijera, una cierta resistencia al calor. En cambio, los no metales tienden a ser gases, no tienen propiedades para poder conducir la electricidad bien. Y en el caso de los metaloides, pues estos presentan características por mitad, tanto de metales como de no metales, ¿verdad? También analizamos las características de la mayoría de los grupos y familias de la tabla periódica. Entonces, con esta información que ya hemos recabado, también vimos también lo de la afinidad electrónica, la capacidad que tiene un elemento de poder recibir o también el donar. Permítanme. O bien la capacidad que tienen estos elementos de poder recibir o donar electrones, ¿verdad? Vimos también lo que era el radioatómico, que era la distancia que había entre los núcleos de varios elementos. Entonces, con ello vamos a dar comienzo a lo que es como tal la definición del átomo. Entonces, vamos a decir que el átomo es la unidad básica. Es la unidad básica de un elemento que puede entrar en combinación química. En combinación química. Entonces, a lo largo de las diferentes clases de ciencias naturales hemos detallado qué formas tiene por ejemplo, un átomo como tal. Ya sabemos que los átomos son los que permiten, bueno, es la base. Más allá todavía de los átomos, hay cosas más pequeñas todavía que los átomos, pero hasta ahora pues podemos considerarlo como la partícula más diminuta con la cual funcionan todas las diferentes estructuras que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, el átomo tiene una historia denominada o que recibe el nombre como teoría atómica, que esa tiene sus orígenes en el siglo V, es decir, en el año 400 a.C. aproximadamente, con el filósofo Demócrito, que él propuso que el átomo, bueno, en realidad él propuso varias ideas de que el átomo era indivisible, de que la materia estaba formada por estas pequeñas partículas que no podían dividirse, ¿verdad? Entonces, miren desde cuándo se comienza a tener la idea o la noción de que todo lo que está a nuestro alrededor tiene una estructura más pequeña de lo que nosotros la visualizamos. Y es entonces hasta aproximadamente en el año 1808 cuando el científico John Dalton vuelve a tomar las ideas de Demócrito, y entonces es él quien formula lo que son las primeras teorías o leyes que gobiernan lo que es la teoría atómica, y esto pues en base es decir, en base al estudio del átomo como tal. Entonces desarrolló varios postulados de la teoría atómica, y una de ellas es que toda la materia está formada por partículas muy pequeñas que se llaman átomos. Toda la materia está formada por partículas
muy pequeñas llamadas átomos. La 2, que dice que los átomos son indivisibles e indestructibles, pero esto se mantiene, es decir, hasta hace poco, porque Albert Einstein fue quien descubrió de que el átomo sí era posible, es decir, sí existía la ruptura del átomo como tal. Entonces, por esta razón, comienzan a crearse lo que son las bombas nucleares, ¿verdad? Y estas pues se pusieron en práctica en la Primera y Segunda Guerra Mundial, allá por ejemplo en Hiroshima y Nagasaki, en donde se tiraron estas bombas nucleares, ¿verdad? Y esto lo que lo que ocurre es una fusión, una división del átomo. Entonces, ahora pues ya se sabe que se puede, pero pues John Dalton propuso que los átomos eran indivisibles. Son indivisibles. También dijo que los átomos de un mismo elemento son idénticos. Entonces, por ejemplo, un pedazo de cobre va a tener el mismo tipo de átomos que otro pedazo de cobre en otro alambre. Entonces, lo mismo ocurre para toda la materia que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Eh, Poseen la misma masa, los átomos de elementos diferentes son distintos y tienen propiedades diferentes, por ende, existe la distinción de los diferentes átomos, ¿verdad? Luego tenemos también lo que son los átomos de un elemento que no se pueden transformar en otro tipo de átomos. Esto porque durante la Edad Media existía un grupo de personas que se les conocía como alquimistas. Estas personas querían decir, querían obtener oro a partir de diferentes fusiones nucleares, ¿verdad? Pues para ese entonces no existía el concepto como tal de fusión nuclear, pero es decir, ellos querían obtener oro a partir de combinaciones o aleaciones entre otros compuestos. Al final no lo lograron, obviamente, ¿verdad? Porque eso no se puede. La otra característica o el otro postulado que realizó John Dalton fue que cuando se unen diferentes átomos se forman lo que se le conocen como compuestos. La unión de átomos, una unión de átomos diferentes forman, forman compuestos. Entonces, más adelante estas teorías o estas constituciones que John Dalton ha realizado se fueron modificando, ¿verdad? Y una de ellas fue que, a ver, permítame, que estaba aquí, la tenía. Una de ellas fue que la materia está constituida por átomos que luego se pueden dividir en partículas más pequeñas que se les denominan como protones, electrones y neutrones, que era lo que les mencionaba. También los átomos no son indestructibles, ya que pueden perder su identidad cuando se dividen por reacciones nucleares, que también ya se los había mencionado, como lo demostró lo de la bomba atómica, ¿verdad? También tenemos lo que son los átomos de un mismo elemento, pueden ser diferente masa, lo que se le denominan isótopos, y vamos a ver más adelante el concepto de isótopos. Entonces vemos que es decir, estas son teorías obviamente y a lo largo del tiempo estas se van modificando, ¿verdad? Por ende, eso es bueno porque hay cambios de paradigmas, hay cambios de lo que nosotros consideramos como verdadero y resulta ser falso, ¿verdad? O que no es correcto. Entonces, hablamos de lo que son características del átomo, ¿verdad? Pero tenemos que mencionar también lo que son las partes principales del átomo. Entonces, vamos a hacer una pequeña representación de lo que denominamos como un átomo, que vamos a dibujar aquí.
Perdón, me confundí. A ver aquí. Del átomo. Cabe mencionar que el átomo no tiene esta forma así como tal, ¿no? No, sino que tiene formas elípticas, al igual que nuestro sistema solar. Aquí está el núcleo y tiene formas así variantes, aquí más corta, aquí más larga, aquí más largo, pero aquí más corto y así. ¿Ok? Pero esto es lo que esto nos permite, esta estructura nos permite analizar las partes del átomo, ¿verdad? Uy, 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 uy. Permítanme. Entonces, el átomo como tal se divide en dos partes fundamentales. La primera es el núcleo. Y la segunda es la nube electrónica. Pues bueno, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es lo que tenemos aquí en el centro, que está formado por lo que son los protones y los neutrones. Los protones son de color rojo y los neutrones son de color negro. Los protones tienen carga, decimos, cargas eléctricas positivas y los neutrones tienen cargas eléctricas neutrales, no son ni negativas ni positivas, negativas ni positivas. Y en la nube electrónica lo que tenemos en estas nubes son estas líneas negras que vemos aquí. Claro, en el átomo no están representadas, no están dibujadas esas líneas. Esto simplemente lo que nos permite a nosotros es identificar en dónde se ubican los electrones y también nos permite identificar el movimiento que tienen los electrones, ¿verdad? Alrededor del núcleo. Este modelo atómico nosotros lo podemos visualizar como un modelo astronómico, como por ejemplo el sistema solar, ¿verdad? El Sol es el núcleo del sistema solar, el centro, y ya sabemos de que los planetas se mueven de forma elíptica en, ¿cómo se llama? Debido a las fuerzas que atraen, que el Sol atrae a los planetas, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre aquí. El núcleo atrae a los electrones hacia él. Entonces, con esta definición, nosotros podemos decir que los núcleos que están más cerca del átomo son los que menor energía poseen, por ende no pueden soltarse muy fácil así, ¿verdad? Y en cambio, los que están en los últimos niveles de estos de energía alrededor del átomo, decimos que poseen muchísima energía, ¿verdad? Entonces los vamos a ver más adelante que los átomos que están alrededor, los últimos, son los que permiten el enlace, ¿verdad? Entonces, ya vimos, ¿verdad?, que la nube electrónica está constituida por lo que son los electrones y los electrones tienen carga negativa, carga eléctrica negativa. Entonces, los protones se representan con la letra P más y tienen carga positiva. Los neutrones se representan con la letra N, tienen carga neutra. Y los electrones se representan con la E y un signo menos en la parte superior y tiene una carga negativa. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos representar o podemos saber cuántos, por ejemplo, protones o electrones o neutrones hay en un átomo de cualquier elemento? Pues bueno, esto nosotros, a través del paso del tiempo, los diferentes químicos han desarrollado diferentes técnicas para saber este dato. Y este dato se analiza o nosotros, por ejemplo, lo podemos analizar como, bueno, la palabra denomina número, lo que es el número atómico. El número atómico se encuentra en la tabla periódica. No sé si ustedes lo recuerdan, que aquí está cada cuadrito del elemento, aquí hay un número, por ejemplo, 2, y aquí sale el símbolo, en este caso es el E, y otras características aquí, como la masa relativa, y aquí otra cosa, y aquí otra cosa. Pues ese número que tenemos ahí en solitario, representa el número atómico. Y el número atómico se representa con la letra Z. Y esto lo que indica, vamos a escribir aquí en rojo,
indica la cantidad de protones A su vez, que aunque el libro no lo menciona, el mismo número de protones que hay en el núcleo, hay también el mismo número de electrones en la nube electrónica. Entonces, ¿pero por qué así? ¿Por qué si hay, por ejemplo, dos protones en el núcleo, por qué tienen que haber dos protones en dos electrones en la nube electrónica? Pues porque en la naturaleza se sigue un tipo de orden, ¿verdad? Un tipo de equilibrio. Entonces, para poder equilibrar esta gran energía, y por ende tiene que haber la misma cantidad, ¿no? Por ejemplo, en un grupo de personas, si hay dos personas que son negativas, que siempre son pesimistas, para poder balancear lo que es el ambiente, pues dos personas positivas que son optimistas se encuentran, ¿verdad? En la reunión, al igual que las personas que son neutrales, que no son ni negativas ni positivas y pues no importa dónde se encuentran, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre aquí. Por ende, para mantener un equilibrio, un orden, entonces lo encontramos de esta manera y podemos decir entonces que Z, o sea, el número de electrones, es igual al número de protones, que también es igual al número de electrones, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros, por ejemplo, si miramos en la tabla periódica un elemento que tiene, por ejemplo, número 8 en la parte superior y tiene símbolo C, decimos que es el carbono, por ende, 8 es el número atómico. Ya sabemos que el número atómico nos va a representar que hay. Si queremos saber el número de protones y queremos saber el número de electrones, ya sabemos que hay 8 protones, ya sabemos que hay 8 electrones, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener ese dato, es decir, saber cuántos protones hay en el núcleo, ¿verdad? Entonces, hay otras variables, otros conceptos que son importantes de mencionar que tienen que ver con el número atómico y también lo que es el número de masa atómica. El número de masa atómica es la suma de todos los protones y neutrones en el núcleo del átomo. Número de masa se define como la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo, ¿verdad? En el núcleo, y este se representa con la letra A. Entonces, a partir de esta relación, nosotros podemos decir que A, es decir, el número de masa, va a ser igual a el número atómico más la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. Entonces, ya sabemos que esto es número atómico, y esto ya sabemos que significa neutrones, ¿verdad? Entonces, no hace falta mencionarlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber el número por ejemplo, permítame que aquí creo que hay una confusión. ¿Qué vale la bolsa? Cuesta 234 las 6 bolsas. Salen a 39 a pesos. Despejando la fórmula, y si quisiéramos encontrar Z, simplemente despejamos A y el N que pasa a restar, y igual si nosotros quisiéramos encontrar el número de neutrones, pues simplemente despejamos, tenemos que A va a ser igual a menos Z, ¿ok?
Pues entonces ahí tienen ejemplos ustedes de cómo calcular, ¿verdad? La cantidad de masa, la cantidad, el número de masa. Y hay una manera de representar estos dos valores, tanto el número de átomos como el número de masa, tanto A como Z de un elemento atómico. Y este sigue una estructura característica que es X, A, Z, en donde A, vamos a escribir en otro color, es el número de masa, en donde Z es el número atómico del elemento y X es igual al elemento. Es el elemento, ¿verdad? Por ende, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que ahí le dan el ejemplo K es potasio, tiene el número de masa 39 y número atómico 19, y por ejemplo, si a ustedes les pidiesen calcular el número de neutrones, bueno, si les pidieran calcular, por ejemplo, el número de protones, electrones y neutrones, los protones, pues ya saben, ¿verdad? El número de protones, en este caso, como es Z, este número que está aquí abajo es Z, por ende ya sabemos que el número de protones va a ser igual a 19, el número de electrones va a ser igual a 19 igual, pero el número de neutrones, como ya lo vimos en la fórmula, se da por esta fórmula que es el número de neutrones, donde N es igual a A menos Z. Entonces hacemos la resta, N es igual a A ya sabemos que es 39, y Z ya sabemos que es 19 para darnos un valor de 20. Por ende, este es igual al número de neutrones. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros lo podemos encontrar. Pero hay casos, chicos, en el que hay átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, ya sabemos que no cambia, pero que puede tener diferente número de masa atómica. Ya sabemos que la masa atómica se define como la suma del número atómico más el número de neutrones, ¿no? Entonces, a este tipo de de diferencias en el número de neutrones, el número de masa atómica, se le denomina entonces como isótopos. Entonces vamos a definir a los isótopos como átomos que tienen a un mismo número atómico, pero diferente número de neutrones. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de elementos que tengan diferentes isótopos? Uno de ellos es el elemento número 1 de la tabla periódica, que es el hidrógeno. El elemento 1. Y a partir de él nacen 3 tipos de isótopos, que bueno, estos tienen diferentes nombres, que se le denomina como el H protio, H deuterio y H el tritio. Entonces, en el caso del propio, carece de neutrones y su masa es de 1 UMA. UMA es la unidad para medir la masa atómica, unidad de masa atómica se llama UMA. Entonces tienen 1 de masa UMA, posee un neutrón más en el caso del deuterio, y este tiene entonces 2 masas atómicas, y en el caso del tritio este tiene 2 neutrones de más, entonces este tiene 3 unidades atómicas, ¿verdad? Entonces estos tienen diferentes
utilidades, ¿verdad? En lo que es la industria, y ustedes ahí van a ver en la página 28 también de que muchos de los elementos que son radioactivos tienden a tener isótopos, por ejemplo, el uranio 238 y el uranio 235, que sirve como combustible para reactores nucleares, fabricación de blindaje de alta calidad. Tenemos también lo que es el torio 234 y torio 23, para la preparación de camisas de bisbike, que contienen óxido de torio, sustancias para las luces portátiles de gas, combustible atómico, el carbono 14, que sirve para poder identificar la edad de los fósiles, que también es un tipo de isótopo. Y ahí ustedes tienen, bueno, en el caso del tritio, por ejemplo, miren que se utiliza en pinturas fluorescentes y en química como un indicador o rastreador. También tenemos lo que es el radio, el potasio, el polonio. Tenemos también lo que es el plutonio, el cobalto, el curio, el américo, el yodo, el antimonio, el selenio, ¿verdad? Entonces, todos estos son isótopos, es decir, tienen diferentes cantidades de neutrones en su masa atómica, es decir, en su núcleo. Y por esta razón varían, son del mismo elemento, porque tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿ok? Lo que varía entonces son los neutrones, ¿verdad? En el caso de los isótopos. Pero también se preguntarán ustedes de qué manera o cómo se encuentran distribuidos esos electrones en el átomo, es decir, están todos juntos, están separados, pueden haber tres en un solo, vemos en tres en un solo, en una sola línea, pueden haber 10 en una sola línea. Entonces, este tipo de preguntas se responden con lo que vamos a ver ahora con la distribución electrónica, y también un concepto que se le conoce como electrones de valencia. Entonces, estos átomos están distribuidos en diferentes líneas que se le denominan como niveles de energía. Entonces, vamos a definir los niveles de energía. Los niveles de energía como regiones de la nube electrónica que se forman por el movimiento de los electrones alrededor del núcleo, claro está. Entonces, si nosotros nos imaginamos el átomo como tal, vamos a descubrir de que por mucho un átomo puede tener, que tenga mayor cantidad de protones, ¿verdad? Estos tienden a ser los radioactivos, van a tener únicamente 7 niveles de energía. Entonces decimos que existen 7 niveles de energía. Y entonces estos niveles de energía son los que mantienen o controlan la cantidad de electrones. Pero ¿de qué manera los controlan? Es decir, ¿cómo saben ellos a qué tipo de electrón tener dentro? Pues esto depende de la cantidad de energía que tenga el electrón. Pues van a ver ustedes, chicos, que tanto en química, en física, en biología, lo que nos gobierna a nosotros es la energía. Todos los diferentes tipos de energía. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, imaginemos que nosotros tenemos aquí el átomo, imaginemos que aquí tenemos el núcleo, independientemente de qué tipo sea. Entonces tenemos un nivel 1, tenemos un nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Alrededor del átomo, este es el átomo. Átomo cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como les había mencionado, los átomos que están cerca del electrón tienden a ser más, del núcleo tienden a ser más débiles. Y los átomos que están más al exterior tienden a ser más energéticos. Por ende, ya vemos que la cantidad de energía que tiene cada átomo va a definir entonces en qué nivel se va a quedar esta cantidad de electrones, ¿verdad? Entonces, ya mencionábamos que en los niveles alejados ocurre lo contrario, donde los electrones tienen mucha energía, y vamos a ver entonces que esos tipos de electrones que están al final
permite entonces la unión con otros electrones, con otros átomos para poder formar lo que conocemos como los compuestos, ¿verdad? Entonces, muchos electrones de del mismo nivel de energía, por ejemplo, del nivel 1, tienen diferentes tipos de energía. Por ende, estos mismos niveles se subdividen en otros subniveles de energía. Y estos se identifican con las letras, vamos a escribir aquí, subniveles. Se subdividen en como S, P, D y F. Entonces, estos son los 4 subniveles de energía que posee cada uno de estos niveles de energía. Entonces, cuando los átomos son muy pequeños, entonces no podemos conocer con exactitud cómo se va a desplazar este electrón o en qué posición se encuentra, ¿verdad? Precisamente. Entonces, lo único que nosotros podemos saber es determinar, por ejemplo, en qué parte de la nube electrónica es donde hay mayor probabilidad de poder encontrar un electrón. Entonces, a esta región se le denomina como orbital, orbitales de energía. Entonces, ahí en su libro, la verdad es que me gustaría hacer esta representación porque tienen bastantes ejemplos. Te voy a ver si puedo hacerla, pero me va a ser bien difícil. Vamos a ver si puedo. Yo no soy muy bueno para dibujar, creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? 1, 2, 2. Hay 3. 4. 3 y 2. Bueno, sí, más o menos se mira bien. Entonces, hay ciertas peculiaridades de estos subniveles de energía, y es que el subnivel S solamente puede recibir 2 electrones, el nivel P solamente puede soportar 6 electrones de energía, el orbital D puede soportar 10 electrones de energía y el orbital F puede soportar 14 electrones de energía. Entonces, estos niveles de energía van desde el 1 hasta el 7, ¿no? Perdón, esto me equivoqué, que no va, no va. No, como por aquí, creo. Permítanme. Ahí está, entonces aquí hay uno. Este es el nivel 1, el nivel 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, esto nosotros lo podemos evidenciar en la tabla periódica, analizando lo que son los niveles, los periodos, perdón, que son las columnas fijas. Entonces, vamos a describir entonces cuánto posee cada uno de estos niveles. Entonces, en el primero se dice que es 1s, entonces solamente puede soportar 2 electrones. Aquí tenemos lo que es el 2s y aquí tenemos un 2p y este soporta 4 electrones. Aquí tenemos el 3s, el 3p y el 3d, el 3s, el 3p y el 3d y este soporta, perdón, me estaba fijando en otro. No, perdón, aquí me equivoqué, con razón no tenía sentido. Entonces, si son 6 más 2, soporta 8. Si aquí el S soporta 2, el P soporta 6 y el D soporta 10, entonces aquí soporta 18 electrones. Entonces aquí tenemos un 4S, tenemos un 4P, tenemos un 4D y tenemos un 4F. Igual que aquí tenemos un 5F,
un 4D, perdón, 5D, un 5P y un 5S. Y aquí tenemos un 6S, tenemos un 6S, tenemos un 6P y tenemos un 6D. Y abajo tenemos un 6, perdón, 6, un 7. Tenemos un 7S y tenemos un 7P. Sumamos entonces, S soporta 2, P soporta 6, D soporta 10 y F 14. Por ende, en esto es donde los que más podemos encontrar o que mayor capacidad de electrones puede soportar, que sería entonces de 6, 20, 22, 32 electrones. 32 electrones, aquí por ende también. Bueno, aquí este soporta 18 y este soporta 8 electrones. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántos, cuántos electrones puede soportar, por ejemplo, que tenga un elemento que tenga un elemento Z, número atómico, pongámosle que 8, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es ubicarlos en todo este orbital, primero de un nivel, luego otro nivel y así. Entonces, si nosotros tenemos que ubicar 8, comenzamos desde arriba. Tenemos entonces 2 electrones que soporta, por ende soporta 2 electrones para este átomo. Y como aquí soporta 8, pero no podemos colocar los 8, por ende colocamos el resto. Es decir, S. Entonces, este elemento que tenemos acá, 8, que no me acuerdo cuál es, no me acuerdo si es el carbono, ya les digo cuál es el oxígeno, llega entonces hasta el segundo nivel. Tiene 2 niveles de energía. Tiene 2 niveles de energía. Tiene 2 niveles de energía, ya los distribuimos. Entonces, lo mismo va a suceder para un elemento 32, por ejemplo. Puede llegar hasta cierto punto y ustedes lo van marcando. Entonces, creo que eso no queda mayor complicación ya con este medio ejemplo. Y lo otro que cabe mencionar es que cuando los electrones se encuentran en el último subnivel de energía, entonces estos se le denominan como electrones de valencia. Entonces, los electrones de valencia se determinan con esta misma tabla para saber en qué nivel se encuentran los últimos electrones y cuáles son los encargados de poder recibir o poder donar electrones. Entonces, en el caso de este mismo elemento del oxígeno, ¿verdad? Oxígeno. Los electrones de valencia aquí disponibles son los últimos electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Ya vimos que solo tiene dos niveles de energía, el 1 y el 2. Entonces, por ende, ¿cuál es el último nivel de energía? Es el 2. ¿Y cuántos electrones tienen ese último nivel de energía? Tiene 6. Entonces, tiene 6 electrones de valencia. Entonces, hay una regla que se le denomina como regla del octeto, en donde en el último nivel de energía tienen que haber obligatoriamente 8 electrones. Entonces, si aquí tenemos 6 y nos faltan, por ejemplo, 2 electrones, ¿qué va a ser más probable? ¿Que nosotros demos 6 electrones o que alguien nos regale 2 electrones? Lo más probable va a ser que alguien nos regale 2 electrones para poder completar esos 8 electrones. Y entonces, esto vamos a ver más adelante que se le denomina como regla del octeto para poder formar los diferentes compuestos, ¿verdad? Entonces, esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ahora les corresponde completar lo que son las guías que están más adelante, los ejercicios, todas las tablas las completan. Entonces, termino aquí. Cualquier duda o consulta que tengan, ya saben que pueden escribirme y preguntarme, y yo con gusto les voy a ayudar. Entonces, tengan un feliz éxito. Yo les comparto este video más adelante.